En los últimos años han aumentado considerablemente las ciudades satélite y también los condominios que están alejados de Santiago. Resulta que por distintos motivos los ciudadanos optan por alejarse de los problemas que afectan a las grandes urbes. Y en muchos casos también la seguridad, un mejor estilo de vida, llevan a que miles de chilenos opten por vivir en las afueras de la capital. Bueno, ¿puede ser tan conveniente esto, la creación de estos espacios? Vamos a conversar sobre este tema con Felipe Asadi, quien es decano de la Facultad de Arquitectura de Diseño de la Universidad Finisterra, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Felipe, lo decíamos en la introducción. ¿Qué tanto sirven estos espacios realmente para la tranquilidad, la comodidad, la seguridad del chileno o del santiaguino? Yo creo que sirven. Yo creo que la gente ha optado por irse fuera de Santiago, fuera como del centro, básicamente por eso, por tener más espacio, por tener un poco más de tierra, por tener una calidad de vida un poco mejor. Ahora, hay que considerar de todas maneras que estos son modelos de vida que no son propios nuestros, sino que son aprendidos, y cuando uno adopta algo de afuera, adopta de repente una solución, una respuesta, digamos, pero no ha adoptado todavía la pregunta. Entonces, grandes problemas que se generan quizás por esto tienen que ver con eso, tienen que ver con el origen de irse afuera. Pero tocaste un tema que me llama la atención, que es el del aprendizaje. A un niño, cuando uno le enseña a andar en bicicleta, no lo sube en bicicleta al tiro sin ruedas. Generalmente uno lo sienta, le enseña a pedalar, que tome el peso de la bicicleta, le saca las ruedas, hasta que de repente, después de un par de años, anda en bicicleta. Aquí en Chile nosotros nos acostumbramos a lo mejor a andar en bicicleta al tiro sin ruedas, sin adoptar un proceso de aprendizaje. Sí, yo creo que es un poco eso. Lo que tú dices pasa en todo ámbito de cosas, sobre todo en el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, si tú te fijas en Estados Unidos, que es un país que funciona un poco sobre la marcha de una economía basada en el petróleo, ¿ya? Y todo el mundo lo tiene muy barato, y el automóvil es una herramienta desechable que funciona porque tiene mucha gasolina. Es posible, y tiene unas carreteras increíbles además. Hay una industria de la carretera, hay una industria del automóvil que está basada y está sostenida en el traslado. O sea, eso mantiene esa economía. Por lo tanto, es posible pensar que estas ciudades satélites que funcionan a grandes distancias se soportan porque además tiene cada una de ellas un equipamiento y una infraestructura que le permite a la gente que vive ahí tener la mayor cantidad de cosas a la mano posible. Incluso están así que da lo mismo irte a trabajar a un centro urbano y volver a tu casa en la tarde, porque no te vayas a encontrar con tacos o grandes congestiones en general. No tienes que ir a dejar a los niños al colegio al otro lado de la ciudad, porque lo más probable es que los pongas en un colegio de tu mismo barrio. No tienes que ir al supermercado al otro lado de la ciudad porque es el que te conviene, porque lo más probable es que tengas uno en la puerta de tu casa. Y esos modelos se han ido implementando acá, pero con bastantes deficiencias. Y por lo tanto, en general, siempre vamos a optar por ir un poco más lejos, por una cosa cultura también. Y porque, por ejemplo, el tema de los colegios y el tema de las oficinas en general tiene que ver más que nada con, no sé, con una idea de educación de un cierto establecimiento en particular, más que de una cercanía al establecimiento con tu casa. No hay una situación tan global como en otros países que son más desarrollados. Claro, pero en ese sentido, las ciudades satélites en Chile, cuando se decide construir una ciudad satélite, se construye con la base de considerar todos los factores del diario vivir de la persona. No. Hablemos de trabajo, de supermercado, de farmacia, para que efectivamente la persona no se mueva mucho, porque al parecer tiende a suceder que la calidad de vida no se logra tanto. Yo creo que no, yo creo que hay una clara y evidente disociación del vivir en un lugar y de trabajar o educar cerca de ese lugar. O sea, tú te vayas a vivir a Chicureo, o te vayas a vivir a, no sé, a Yayay solamente, o a Calera de Tango solamente porque te gusta el lugar, o porque es más tranquilo, porque mejor el aire, o porque tienes la posibilidad de tener por el mismo precio un terreno mucho más grande. Recordemos que obviamente el valor del suelo siempre hacia el centro va aumentando, y por lo tanto, para economizar, uno tiende a reducir o a alejar. ¿Y qué es lo que más se está repitiendo en este último minuto? Es el alejamiento. O sea, tú te vas más lejos y pagas menos, entre comillas, porque estás pagando mucho menos por metro cuadrado. Pero lo que te cuesta un terreno en Vitacura de, no sé,
500 metros cuadrados lo mismo que te cuesta un terreno en Chicureo de 5.000. ¿Ah? Pero no hay una asociatividad real de los conflictos que se generan entre vivir allá y trabajar acá. Y esos conflictos son que no tenemos buena infraestructura vial, que no están preparadas esa infraestructura vial para esos procesos, están preparados para otros procesos, están preparados para circulaciones mucho más céntricas. ¿Ah? Entonces, las entradas a Santiago y las salidas a Santiago son las que pagan el pato, porque son finalmente los puntos neurálgicos que más se afectan por estos movimientos. ¿Pero eso es reversible? Ya teniendo una ciudad como Santiago construida como está. Yo le veo poca reversibilidad y creo que, en todo caso, si hubiera una mejoría que hacer, tiene que ver más con generar mayor desarrollo de estos subcentros, más que generar una buena conectividad entre un satélite y un centro. Recordemos que todo centro tiene asociado siempre una periferia. O sea, donde hay un centro hay una periferia, y la periferia no es buena. En la medida que haya muchos centros hay muchas periferias. Cuando estas periferias se topan, en general, son zonas en que no se les suele meter mucha plata. Entonces hay poca infraestructura. Hay poca infraestructura vial, hay poca infraestructura comercial, hay pocos colegios, hay poco de todo. Y son generalmente los puntos en que se accesa desde una ciudad satélite o llámese un barrio nuevo a una zona central. Pero en ese sentido, entonces, desde el punto de vista urbanístico, ¿qué cambios o cómo se podría dar un giro a esto? Porque claramente, yo no tengo la estadística clara de cuánto ha aumentado la ciudad de satélites, pero sí claramente uno puede ver la cantidad de condominios que se están construyendo en torno a Santiago, por ejemplo, que es lo más cercano que uno tiene. Y da la sensación, desde el punto de vista de la sensación, que solamente construcción de condominios ofreciendo una gran calidad de vida, pero que al fin del día es 1 hora, hora y media de viaje. En la mañana despertarse a las 6, 7 de la mañana para ir a dejar a los hijos al colegio. Yo creo que, mira, siempre van a haber estrategias de quebrar de alguna manera la ley o la norma que dice que es malo ampliar el radio urbano. Porque es malo ampliarlo, porque genera este tipo de conflicto y no está permitido. Pero siempre hay artículos que te permiten de alguna u otra manera ampliarte y generar un nuevo centro fuera de la ciudad. Entonces, yo no sé, ¿cuánta gente de la que vive en Chicureo tiene a sus hijos en colegios de Chicureo? ¿O prefiere tenerlos en Santiago, los colegios tradicionales? Esa es una pregunta que hay que hacerse cuando uno se va a vivir a Chicureo. ¿Estás dispuesto a cambiar a tu hijo de colegio? ¿Estás dispuesto a jugártela por una nueva manera de educarlo o apostar a un colegio que es nuevo, que tiene pocos alumnos, o que no va a tener a los niños con los que está acostumbrado tu hijo a estar en un colegio en Santiago, en la mitad de la ciudad? Son preguntas que se las tiene que hacer cada persona en particular, nomás. O sea, no hay una mejora de receta en este asunto. Yo insisto que el modelo está mal implementado de inicio. ¿Una mala copia? Una mala copia o una copia sin un debido antecedente que diga que esto es posible. A ver, yo te diré que mundialmente es como conocido que el concepto de descentralización está mucho más asociado a las clases altas y medias, porque hay muchos más recursos para moverse de un lado a otro. La centralización es un proceso que está mucho más asociado a las clases bajas y trabajadoras. Sin ir más lejos, antiguamente, estoy hablando hace 20 o 50 años incluso, las grandes industrias que estaban en la ciudad solían ubicar a sus propios empleados en los alrededores de la industria. Y les hacían colegio, y les hacían teatro, y les hacían sala de cine, y les daban todo el equipamiento necesario para que se generara una especie de mini pueblo que colaboraba entre los empleados que vivían ahí mismo y la empresa o la industria que generaba este trabajo. Las salitreras, por ejemplo, las minerías, las empresas de minería. Los campamentos, por ejemplo. Los campamentos. Sin ir más lejos, muchas empresas que todavía, de las cuales todavía existen en Santiago algunas edificaciones, la factoría de sombreros de Avenida Italia, por ejemplo, que tenía todo el equipamiento necesario para que sus mismos empleados que vivían a los alrededores de la fábrica de sombreros vivieran ahí. Machaza, por ejemplo, también eran empresas que construían a sus alrededores las casas de sus propios empleados. Ese modelo era un modelo que de alguna manera tendía a la perfección. Y ese centro, como centro urbano nuevo, como ciudad satélite, tendía también a funcionar de una manera un poco perfecta. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando después esa gente quiere optar a una mejor vivienda o a otro lugar y se desplaza y se cambia de centro? Y la ciudad no está preparada para recibir ese tráfico que es específicamente de un lugar
alejado a otro lugar alejado. Pasando incluso muchas veces, en el problema de Santiago, todos por el mismo centro. Cuando tú tenés muchos satélites y hay un centro y esos satélites no están conurbados entre sí, no están conectados entre sí, inevitablemente tienes que siempre pasar por el centro, que es Santiago. Y ese es un problema también. Hay un factor que es el tema de la segregación que queremos conversar, pero vamos a ir a una pausa, te invito a una pausa y ya volvemos. Así que nos separamos por un instante y estamos de vuelta con esta conversación.